¿qué es lo que lo convierte en especialista del rubro de transporte? La respuesta parece estar en una papeleta. Para entender mejor este tema, revisemos unos documentos. En abril de 2014, Juan Francisco Silva Villegas adquiere esta minivan de placa F7P104, categoría M2 con 11 asientos, vehículo que comúnmente vemos escapando de las autoridades policiales en avenidas y carreteras del país. Un mes después, el 17 de mayo, un inspector de tránsito intervino la minivan en un paradero del RIMAC y la sancionó por cometer la infracción N01, vehículo intervenido con pasajeros, presta servicio de transporte sin contar con autorización. Esos colectiveros que se han filmado, que tienen mafias, que tiran piedras, esos no tienen permiso. Eso también le ponen la N1 en el transporte urbano dentro del Radio de Lima y la F1 en carreteras. Según SUNAR, ese vehículo tenía 11 asientos. ¿Qué vehículos tienen 11 asientos? Mayormente las minivan. Por la ubicación donde fue sancionado es en el paradero Rayito de Sol en el RIMAC. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una gran afluencia de transporte ilegal que va a Huaral. Es decir, el vehículo del ahora ministro del MTC llevaba pasajeros sin contar con autorización de las autoridades, lo que comúnmente hacen los llamados colectiveros. Es como poner un tramitador de Azángaro, con todo el respeto, como ministro de Justicia, porque él no es la persona idónea. Yo aún no me he reunido con el ministro, pero esperemos una buena explicación al tema. Quien conducía la minivan firmó la papeleta reconociendo la infracción. El detalle es que esta papeleta de 4.300 soles aún figura como deuda en los registros del SAT. Para la formalidad, el ministro debe dar el ejemplo. Solamente caben dos posibilidades, ¿no? En el transporte urbano, pero los que tienen autorización, en el transporte urbano regular de pasajeros, aún existe la figura del comisionismo, que para nosotros es un tema desfasado y, como diría una gran especialista de la Católica, es la maldita ley del centavo, ¿no? Esa correría en perjuicio del ciudadano. Pero en este caso no es urbano, porque de acuerdo a lo que nos han señalado, es transporte personal, entre comillas, con vehículos tipo minivan que no están autorizados. Y eso sería transporte ilegal. Para Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas formales, como para cualquier entendido en la materia, es imprescindible que este ministerio sea liderado por un especialista. Si no hay una explicación que lo delinde esta responsabilidad, lamentablemente tendríamos que tener un ministro informal. El titular saliente, Eduardo González, no llegó a firmar ni publicar la reglamentación del auto colectivo, una ley aprobada por el anterior Congreso que recibió un aluvión de críticas por su complacencia con la informalidad en pistas urbanas y carreteras interprovinciales. Y ahora dependerá del nuevo ministro firmar tan polémica reglamentación. Yo pregunto, si yo tengo estos antecedentes con este ministro, que aún no lo conozco, esperemos conocerlo, ¿él va a firmar esa norma? Y lo que también preocupa es la cantidad de problemas que la pandemia ha generado en el sistema formal del transporte público. El 50% de la flota sigue paralizada, y a eso se suma la disminución de la demanda de pasajeros, el aumento del precio de los combustibles y la competencia desleal de los choferes y empresas informales. ¿Y tú crees que daría ganas de invertir por aquel que consigue combustible de contrabando, aquel que no tiene planilla, aquel que no le importa en qué paradero baja, si es inseguro, seguro, que maneja 10, 12, 14, 15 horas sin descansar y estás propenso a un accidente, que no tiene GPS, no tienes limitador de velocidad, te importa si hay un accidente o no, no hay quien te garantice en caso de existan deudos o heridos? Eso es lo que la gente no ve. Una problemática que, según el gremio de transportistas formales, podría desembocar pronto en una paralización del transporte nacional. De ser el caso, igual que con los camioneros que tenemos contactos cruzados con ONT, si esto no se mejora, si sigue esta incertidumbre, si sigue el precio del combustible, es muy probable que en poco tiempo se esté estableciendo una huelga. Esto es lo único que se conoce del nuevo ministro. Una empresa de transportes que nunca ubicamos y una papeleta por transportar pasajeros sin contar con autorización. Sobre el escritorio del despacho ministerial de este otro maestro chotano esperan las inversiones en la nueva carretera central,
la formalización del transporte interprovincial, la coordinación para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y millonarias obras en las vías fluviales y terrestres del país. Un ministerio que requiere de un equipo técnico especializado que ponga las prioridades del país sobre los intereses particulares y no compadrazgos.